soy diácono aquí de la Iglesia Bíblica Vida Nueva Madrid. Es un gran gozo, un gran placer compartir, reflexionar con vosotros hoy. Y hoy empezaremos lo que podemos llamar de una serie. Durante mis próximas predicaciones, vamos a estudiar el libro del profeta Jonás. Vamos a estudiar sobre el libro del profeta Jonás. Antes de empezar, me gustaría encomendar este tiempo en oración a nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Dios grande, infinito, Padre, gracias, Padre, por el día de hoy, Padre, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Padre. Te pido para que pueda usarme como tu herramienta, como tu instrumento hoy, que nada que salga de mi boca sea diferente de las palabras que tú mismo usarías, Padre. Que la iglesia sea bendecida, Padre, que podamos reflexionar juntos, aprender juntos más sobre tu palabra hoy, Señor. Encomendamos este tiempo en tu nombre y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Empezaremos hoy entonces una nueva serie donde vamos a estudiar el libro de Jonás. Estamos en el Antiguo Testamento. Jonás, bueno, vamos a nos situar un poco ahí históricamente, dónde estamos en el tiempo, porque es importante para entender el libro de Jonás. Estamos ahora, hermanos, entonces, en el tiempo de los profetas. Hay una serie de libros escritos por profetas en el Antiguo Testamento. El profeta Jonás, que es lo que vamos a estudiar hoy, empezar a estudiar hoy, fue un profeta que vivió más o menos ahí en el siglo 8 antes de Cristo. Estamos hablando ahí de 700 a 800 años aproximadamente, porque no podemos nos situar perfectamente el tiempo de que fue escrito el libro, pero sabemos que fue durante este periodo. Vivió el profeta Jonás. Y el profeta Jonás vivió en un tiempo donde el reino de los hebreos estaba dividido en dos. Había el reino del sur, el reino de Judá, y el reino del norte, el reino de Israel. El profeta Jonás era un ciudadano del reino del norte, hijo de hebreo, nieto de hebreo. Entonces, es ahí un hebreo, entre comillas, puro, de familia hebrea. Entonces, este fue el profeta Jonás. Podemos nos ubicar mejor en la historia si vamos a Segunda de Reyes. Leemos juntos ahí Segunda de Reyes, capítulo 14, y podemos leer los versículos del 23 al 25. Segunda de Reyes 14, del 23 al 25, nos dice lo siguiente, hermanos y amigos. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces aquí nos estamos ubicados en un tiempo del rey Jeroboam II, del reino de Israel, donde ya estaba ahí haciendo sus profecías, el siervo, el profeta Jonás, como dice la palabra. Importante decir aquí que fue un reino de gran éxito militar y territorial, pero fue un tiempo muy malo para las cuestiones espirituales, las cuestiones que verdaderamente importan. Fue un tiempo de pecado, como dice la palabra. Y aunque el rey Jeroboam II había empezado a incrementar las fronteras de su reino para el norte, y justamente para el norte estaba un imperio que es muy conocido también, el imperio asirio. Entonces Israel hacía frontera con el imperio asirio y el rey de esta época estaba conquistando algunos territorios del imperio asirio, territorios estos que ya eran de Israel desde los tiempos del rey Salomón. Pero esta es como para decir, el contexto en que estamos ubicados aquí en el libro del profeta Jonás. Nada hay de nuevo debajo del sol, ¿verdad? Mira lo que está pasando hoy en nuestro mundo, ¿no? Es
guerras territoriales, la más conocida, como estamos siempre discutiendo, hablando, y ahora también intentando ayudaros la guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces nada hay de nuevo debajo del sol, infelizmente, ¿no? Pero, como había dicho, fueron tiempos espiritualmente difíciles para el reino de Israel. Había mucha mezcla entre el Dios verdadero, el Dios de los hebreos, Jehová, y otros dioses de naciones que hacían frontera. También aquí hoy vemos mucho eso pasando, principalmente en los países de Latinoamérica, donde hay lo que ellos llaman ahí de sincretismo religioso, es decir, una mezcla total entre santos del catolicismo con dioses africanos. Esta mezcla también no es nueva, eso pasaba desde entonces en el reino de Israel. Entonces estamos en un tiempo en el reino de Israel de mucho éxito, hablando militarmente, territorialmente, pero espiritualmente un tiempo de pecado. Y este libro de Jonás que vamos a estudiar a partir de hoy, haremos 4 predicaciones porque son solo 4 capítulos, está claramente dividido entre 2 mitades. La primera mitad, capítulos 1 y 2, después el 3 y el 4. Curiosamente, las 2 mitades del libro de Jonás empiezan con el mismo mandato de Dios para nuestro profeta Jonás. El mismo mandato de Dios para nuestro profeta Jonás. Lo que hay de diferente es la respuesta del profeta Jonás y las consecuencias de esta respuesta, las consecuencias que va a traer en su vida, en la vida de también los que tienen contacto con el profeta Jonás. Entonces, es sumamente importante que sabemos esta división y también vamos a entender un poco, cuando hablamos de la respuesta hacia Dios, la respuesta de Jonás para Dios, vamos a estudiar también 2 lógicas en respecto a Dios. La lógica de la obediencia a Dios y la lógica de la desobediencia a Dios. Primeramente, hoy estaremos viendo la lógica de la desobediencia a Dios. Si pensamos lógicamente, si Dios nos envía, nos da un mandato, nosotros desobedecemos, eso lo que puede traer para nosotros es juicio. Si no obedecemos a Dios, Dios nos va a juzgar. Como por ejemplo vimos en la historia bíblica, la destrucción de Sodoma y Gomorra, toda la generación de Moisés que atravesó por el desierto, pero no entró en la tierra prometida porque no fueron obedientes, eran quejosos con todo lo que estaba pasando. Entonces, naturalmente y lógicamente, lo que pasa es, si tú no obedeces, viene juicio. Y la lógica de la obediencia, que vamos a estudiar a partir del capítulo 3, que es el opuesto. Si Dios nos manda, nosotros obedecemos y enseguida seremos bendecidos y estaremos gozosos. Pero en el libro de Jonás, las 2 lógicas aquí hay cambios en ellas. Hay cambios en estas lógicas y estos cambios vamos a reflexionar y aprender más juntos durante la serie. Entonces, hoy, como había dicho, vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Jonás y vamos a mirar un poco cómo está pasando esta lógica de la desobediencia del profeta Jonás. Vamos al texto, vamos a leer el texto, hermanos y amigos. Les pido que abran sus Biblias en Jonás 1, vamos a leer todo el capítulo. Entonces, voy a incluso tomar una agua antes de empezar. Jonás 1, vamos a leer todo el capítulo. Muy bien, dice la palabra del Señor. La palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave o un barco que partían para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón, el capitán de la nave, se le acercó y dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es su tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, tenemos nuestro capítulo de Jonás. Vamos a dividirnos entonces este capítulo, hermanos y amigos, en algunas escenas. Vamos a pensar en la escena primera como el mandato, el primer mandato de Dios para Jonás. Porque como acabamos de leer, Dios mandó a Jonás a ir a una ciudad llamada de Nínive, y predicar o pregonar contra ella. Pero ¿cuál ciudad? ¿Dónde se queda la ciudad de Nínive? Como habíamos hablado antes, hermanos y amigos, el reino de Israel estaba en guerra con el reino del norte, que no era un reino, era un imperio, el imperio asirio. Y la capital del imperio asirio era la gran ciudad de Nínive. Una ciudad que el propio Dios dice a Jonás que la maldad era tan grande que había llegado a él, y él había decidido enviar a Jonás a predicar contra ella. Era una profecía posterior, una profecía que vino después de Jonás. En el libro del profeta Nahum tenemos un poco más de detalles de estas maldades que eran practicadas en Nínive. Dice la palabra: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Eso es Nahum 3, del 1 al 4. Es decir, era una ciudad sanguinaria, una ciudad de asesinos, una ciudad de fornicadores, una ciudad de hechiceros. Es decir, la maldad de Nínive era
muy fuerte. Esa es una profecía que uno después, algunas generaciones ahí después de esta historia que vamos a reflexionar sobre en el libro de Jonás. Entonces la ciudad de Nínive era mala. Así que pensemos un poco de lo que ha pasado aquí. Vamos a pensar si Dios hoy llama a un ucraniano, hijo de ucranianos, nieto de ucranianos, una persona que sabe todo lo que ha pasado durante toda la Guerra Fría, toda la historia de la Unión Soviética, una persona que tiene esta cosa en su corazón, este peso en su corazón, esta herencia en su corazón. Dios llega a esta persona y dice, va a Moscú y predica contra ella. Pensad cuál sería la respuesta, ¿no? Pensad cuál sería la respuesta. O quizás Dios llamaría un coreano, pero un coreano de la Corea del Sur, al predicar contra la capital de Corea del Norte. Y así vamos, no hay nada de nuevo debajo del sol. Eso es lo que podría pasar, y fue lo que pasó con Jonás. Entonces, este fue el mandato de Dios a Jonás. Va a Nínive y predica contra ella, pues la maldad se le había llegado. ¿Y qué dijo Jonás? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás a Dios? Estamos ahora en nuestra segunda escena. La fuga, la huida de Jonás de Dios en el versículo 3, que dice lo siguiente: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos y amigos, primeramente algún detalle geográfico aquí. Tarsis no tiene su localidad conocida, pero muchos historiadores la ubican donde estamos, aquí en España, o sería quizás en Portugal, en la península ibérica. Es decir, vamos a nuestras nociones geográficas aquí. Él estaba en Israel, debería ir a Siria, al noreste de donde estaba, y huyó para la dirección casi que opuesta aquí por España. Entonces, Jonás fue a la dirección opuesta totalmente del mandato de Dios. Aún no sabemos el verdadero motivo de la fuga, de la huida de Jonás, que vamos a saber solo en el capítulo 4, no sean ansiosos. Vamos ahí, poco a poco. Entonces, pero aquí en el capítulo 1 todavía no sabemos por qué Jonás huía del Señor. Sabemos que era una ciudad muy mala, una ciudad enemiga totalmente de su reino, y una ciudad de personas que eran asesinas, sanguinarias, con todo tipo de pecado, hechiceros incluso. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, Jonás decidió ir completamente al lado opuesto de donde Jehová le había enviado. Pero realmente, ¿es posible huir de la presencia de Jehová, hermanos y amigos? ¿Será que eso es posible? Si estudiamos un poco más la palabra en los Salmos, eso nos va a decir lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, del 7 al 8, es decir, hermanos y amigos, es imposible huir de la presencia de Jehová. Todo lo que Jonás hizo fue desobedecer y irse en totalmente la dirección opuesta. Pero él era hebreo, hijo de hebreos, nieto de hebreos. Él sabía que los ojos de Jehová estaban sobre él. Mismo cuando él huía de la presencia de Jehová, él sabía que los ojos de Jehová estaban sobre él. Y nosotros cristianos también intentamos mucho ir del Señor, ¿verdad? Muchas veces creemos que estos pecados que practicamos en nuestro particular con nosotros mismos son menos graves, ¿verdad? Pero, hermano, Dios tiene sus ojos puestos en ti 100% del tiempo. Y es para Él que debemos, no es para con uno de nosotros: si nadie me estás viendo esto, muy bien, aquí estoy, no pasa nada. Hermano, Dios te está mirando. Y nuestro amigo Jonás sabía de eso. Él sabía que los ojos de Jehová estaban sobre él. Y él intentó simplemente ir a la dirección opuesta y desobedecer sabiendo de eso. El ojo de Dios está sobre ti todo el tiempo, mi hermano. Eso es importante.
Ahí vamos para la tercera escena de nuestra historia. Ahora sí, Jonás ya halló este barco en la ciudad de Jope, que era las márgenes del Mediterráneo, es decir, ya estaba en el mar correcto, en el solo ir, ¿no? Y estaba de camino, teóricamente, aquí para España, como ubican los historiadores, a la ciudad de Tarsis. Y aquí estamos en la primera escena dentro del barco, la primera escena dentro de la nave, como dice nuestra versión. La tempestad que fue enviada por Dios. La tempestad que fue enviada por Dios, hermano, debemos reconocer que eso es un milagro, ¿no? Eso es la voluntad y la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Y el libro de Jonás, aún más aquí en el capítulo 1, también vamos a ver más adelante también otros ejemplos, es relleno de milagros de Dios. Y muchas veces por eso algunos estudiosos, teólogos, pueden considerar que el libro de Jonás no debe ser interpretado como una historia real. Ellos van a decir, no, este es un libro de parábolas, son como las historias que Cristo contaba y que a través de los ejemplos, de las figuras, nos podríamos sacar algunas lecciones. Pero eso, mi hermano, eso está incorrecto. La interpretación de este texto es una historia real. Vamos a mirar, por ejemplo, si dudamos de los milagros de Dios que vemos en el libro de Jonás, vamos a leer, por ejemplo, en Éxodo, que dice lo siguiente: y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14, 21. Dios da señales por toda la escritura de su soberanía sobre la naturaleza. Él ha creado todo. Entonces, hermanos, cuando vemos la tempestad, más adelante vamos a ver también el gran pez. Eso fue una historia real, hermanos, y es así que debemos interpretar. Entonces, bueno, estamos aquí en el barco y vino la gran tempestad. Como dice también en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como cantamos muchas veces aquí, es una alabanza muy preciosa, ¿no? Entonces, hermanos, Dios en su soberanía usó la naturaleza y creó una tempestad que estaba asolando, que estaba casi hundiendo este barco. Y ahí tenemos un contraste muy grande, ¿no? Nos va a contar aquí el autor del libro la reacción del grupo de marineros y el capitán y la reacción de Jonás. El grupo de marineros y capitán eran paganos, no eran hebreos, y Jonás, hebreo, hijo de hebreos, nieto de hebreos. Como muchos de nosotros hacemos hoy en día, hermanos, muchas veces creemos que por nuestras propias fuerzas podemos cambiar las situaciones, ¿no es verdad? Y fue básicamente lo que los marineros intentaron hacer. Los marineros que tenían sus propias creencias en sus propios dioses, y aquí mira bien que están en minúsculas, es decir, son dioses paganos, son dioses falsos, pero ellos tenían sus creencias. Ellos tenían su sistema de moral, sus leyes morales, ¿no? Y ellos intentaron hacer como muchos de nosotros hacemos. Oye, estamos con un problema, voy a intentar arreglarlo. Ellos clamaron por sus falsos dioses, que para ellos eran sus únicos dioses, ¿no? Y intentaron sacar cargas del barco, intentando dejar el barco más ligero para que no se hundiera. Y ellos empezaron de su propia manera, con su propio sistema de valores, intentaron salvarse de esta situación. Mientras, ¿dónde estaba nuestro profeta Jonás? El profeta Jonás, en contraste, estaba dormido profundamente en la bodega del barco. Él fue despertado por un capitán que estaba totalmente incrédulo, ¿no? El capitán dormilón, oye, despiértate, roga a tu Dios, porque quizás tu Dios nos va a salvar. Nosotros en nuestras vidas muchas veces somos como Jonás, somos indiferentes en muchas situaciones, ¿no? Muchas veces pasamos por situaciones en las calles, por personas que están con hambre, pasamos por personas que están con frío y muchas veces ni siquiera lo miramos. Es esta indiferencia total que el profeta Jonás demostraba
en este barco. Él tenía una indiferencia total y va a seguir con esta actitud hasta el final del capítulo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Nosotros muchas veces somos así, no solamente con los más necesitados, muchas veces dentro de nuestras casas, ¿no? Muchas veces solo nos importa lo que dice respecto a nosotros mismos y olvidamos de nuestras esposas, olvidamos de nuestros esposos, olvidamos de nuestros hijos, de nuestra familia. Muchas veces somos como Jonas, somos indiferentes, nos preocupamos con nuestro camino y lo que está pasando alrededor, eso no me importa. Entonces, con este contraste de actitudes entre los marineros y el capitán y la actitud de nuestro profeta Jonás, tenemos una escena de más un milagro. ¿Qué milagro fue ese? Los marineros echaron suertes para ver de quién se tratara eso, pero Dios, como es soberano sobre todo, hizo con que las suertes cayesen sobre Jonás. Entonces la verdad empieza a ser revelada para los marineros y para el capitán, ¿no? Entramos ahora en nuestra cuarta escena. Versículos del 8 a 16. Entonces me gustaría leer nuevamente para recordar algunos puntos interesantes, porque aquí la cosa se va un poco más fea, porque la verdad fue descubierta y vamos a ver lo que pasa. Versículos del 8 a 16 leemos juntos. Entonces le dijeron ellos, los marineros, para Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es su tierra, de qué pueblo eres. Y él, Jonás, les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huir de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres entonces trabajaron para hacer volver la mar a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Primeramente, entonces, hermanos y amigos, tenemos en esta escena cuarta aquí en el barco la verdad revelada y un interrogatorio. Los marineros entonces interrogan a Jonás: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué hiciste tú? Y Jonás confesó que había desobedecido a Jehová, a Dios. Y les dicho que fue enviado, tenía un mandato de Dios, había desobedecido y por su causa todo aquello había pasado. Todo aquello había pasado. Él sabía, pero él tenía tanta indiferencia. Jonás tenía tanta indiferencia en relación a la ciudad de Nínive que Jonás prefería morir que irse para allá. Por eso él ha dicho a los marineros en un tono imperativo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Pero los marineros aquí más una vez demuestran que tienen más preocupación con la vida de un hombre, con Jonás, de que Jonás tenía preocupación con la vida de cientos de miles de personas que estaban en Nínive. Ellos intentan, antes de sacar Jonás del barco, hacer un intento final por sus propias fuerzas, con su propio esfuerzo. Remaban e intentaron sacar aquel barco de donde estaba, pero no lograron. No lograron por sus propios esfuerzos. Y aquí me dirijo, mis amigos, a todos vosotros que todavía, por ventura, no conocen el Evangelio, no conocen a Dios, no conocen la palabra de Jehová. Y te voy a decir una cosa, que cada uno de nosotros aquí,
cada uno de nosotros aquí, creyentes o no, ya estuvimos en la piel de esos marineros. Antes de conocernos y recibirnos a Cristo en nuestras vidas, para los que son creyentes, algo malo pasaba en nuestras vidas, cuando algo que era inesperado y era muy malo para nuestras vidas, intentábamos a través de nuestras creencias y de nuestros valores, y pensábamos, bueno, tengo que hacer algo. O entonces pensábamos así, yo soy una persona buena, porque eso ha pasado, yo puedo arreglar eso, yo soy una persona buena, por mi esfuerzo yo voy a arreglar eso. Y ahí empezamos a intentar por nuestras propias fuerzas a echar las cargas de la vida, a echar las cargas de este barco de la vida, a intentar dejar la vida un poco más ligera. Estas cargas pueden ser nuestras maldades, nuestros fallos, nuestros pecados, todas nuestras desobediencias. Amigos, hoy te digo que toda su vida, cada pequeño detalle está en las manos del único y soberano Dios. El que creó todo es soberano y no hay nada que no esté en su mano. No hay nada que no esté en su mano. Y Él va a usar todas las situaciones de nuestras vidas para nos humillar. Es decir, para que entendamos finalmente que todo está en su mano y no en las nuestras. Todo está en su mano y no en las nuestras. Los marineros, después de intentar de todas las maneras salvar este barco, mis amigos, ellos descubrieron que el único que podría salvarlo es el que todo lo controla, el único y soberano Dios. En ese momento, ¿qué los marineros hicieron? Se postraron en una oración, rogaron al Dios verdadero. Vamos a leer juntos la oración que ellos hicieron. En el versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, perdónanos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos pidieron perdón a Dios por lo que iban a hacer con Jonás. Ellos rogaron que la culpa de este pecado no cayera sobre sus hombros y reconocieron que Jehová es el único y soberano Dios, que todo está en su mano, que todo lo que está pasando aquí es un designio, es la voluntad de Dios. Y justo después de echar Jonás fuera del barco, después de esta oración, otro milagro, ellos testificaron. Ellos testificaron otro milagro. Fueron salvos porque Dios, en su soberanía, acalmó la tempestad. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Temieron a Dios, hicieron sacrificios a Él y votos a Él. Si tú piensas, mi amigo, que nos visita, que por un momento, en toda su vida, si tú piensas en toda su vida, tú vas a identificar muchos momentos, pero muchos momentos que pasan que no tenemos control alguno. O algunos momentos que, no, este momento yo tuve control, pero si pensamos un poco más, vas a ver que tampoco. Vas a ver que tampoco, sea la pandemia, sea la guerra, sean enfermedades, problemas más cercanos de nosotros, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Dios está usando todas estas, toda y cada una de estas situaciones en su vida, amigo. Yo quiero decirte que como Dios salvó a esos marineros de la destrucción, 700 a 800 años después, con la venida de Cristo, Él nos ha salvado de una vez y para siempre de la peor tempestad que podría haber, que se llama pecado. Nuestros corazones pecaminosos, mi amigo, nos impiden, de aceptar y de obedecer a Dios, como vemos en el libro. Pero Él nos ha dado también en su misericordia y su amor la salvación. Él es un Dios de justicia, pero también un Dios de misericordia y de amor. Él nos ha dado la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en la cruz, un Hijo que fue
sin mancha, sin pecado, que obedeció todo el tiempo y no merecía lo que pasó, pero Él fue sacrificado y su sangre nos ha comprado el perdón. Hoy somos salvos y perdonados porque Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó y reina en el cielo. Somos salvos hoy por eso, mi amigo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Básicamente, hacemos como los marineros. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, pide para Dios que quite la culpa de este pecado de ti y entrega su vida a Él. Él es soberano, tu vida está en sus manos, es solo que tú reconozcas y entrégate y reconoce a Dios y a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador. Y verás, mi hermano, que una vez que Dios haga el hogar de su Santo Espíritu en su corazón, una vez que tú seas un creyente verdaderamente, que tu corazón sea morada del Espíritu de Dios, tú vas a ver que aunque enfrentemos tempestades que tardarán toda una vida para pasar, porque vivimos sí en un mundo caído, y es un mundo que no es libre de sufrimiento, veremos que ya estamos salvos, porque si en esta vida hay tempestad, en la vida eterna que ha de venir hay gozo, alabanza, gloria, y no hay una más lágrima, porque estaremos en gloria con nuestro Señor Jesús. Entonces te invito que al final del culto pueda acercarse con cualquier uno de nosotros, de los miembros de la iglesia, y estaremos muy felices de contarte un poco mejor ahí, porque con cuestiones de tiempo te contaremos en detalle sobre el Evangelio. Te invito a que hables con nosotros. Nos acercamos ahora a la escena final de este capítulo 1 del libro de Jonás. El versículo 17. Leemos una vez más, es muy corto. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Dios, mis hermanos y amigos, mismo sabendo que Jonás prefería morir, que no valoraba incluso su propia vida, tampoco la vida de los cientos de miles de personas de Nínive. Él prefería morir y sacrificar también la vida de ellos, de que obedecer a Dios. Él tuvo misericordia y amor por Jonás y lo salvó. Mismo sabiendo que él era totalmente indiferente, porque indiferencia es la palabra para Jonás. Él era indiferente a la vida de cientos de miles de personas y la suya propia vida. Dios tuvo misericordia de él y envió el gran pez para salvarle. Dios, mi hermano, tiene misericordia también de nosotros, que somos todos pecadores, creyentes o no creyentes. Dios tiene misericordia de nosotros de la misma manera. Nosotros no merecemos y Él tuvo amor y misericordia y tiene a diario amor y misericordia para nos perdonar y para nos salvar. Y ahora yo hablo para los creyentes, mis hermanos. Me encantaría, de verdad, me encantaría estar aquí hoy adelante de todos vosotros y decir: nosotros somos diferentes de Jonás, mis hermanos, somos victoriosos, somos personas buenas, nuestra moral y nuestra ley es inquebrantable, nuestra moral y nuestra ley son excelentes, pero eso sería una grandiosa mentira. Me encantaría decirles que atendemos a todos los llamados de Dios en nuestras vidas, porque al final, hoy tenemos la revelación completa de Dios en los 66 libros de Escritura, en la Biblia Sagrada. Todas las profecías de Dios, todos los mandatos de Dios están en la palma de nuestras manos, hermanos. Cosa que no pasaba con el profeta Jonás, que recibió en aquel momento, pero nosotros no, sabemos de todo. Y me encantaría decir que obedeceríamos, que seríamos diferentes de Jonás, que somos personas que tienen en la palma de nuestras manos, pero también nos leemos todos los días a diario y nos apropiamos de eso para nuestros corazones. Pero eso, hermanos, sería también una gran mentira. Nuestros corazones, aunque somos salvos por Cristo Jesús, a una hora más somos atacados por Satanás en tentación, a diario.
somos atacados en tentación a diario. Muchas veces somos sí como Jonás. Leemos la palabra, recebemos los mandatos de Dios y durante esta semana muchos de nosotros van a decir, no Dios, no voy para el norte que tú me envías, yo voy para el sur. No voy para el este que tú me envías, yo voy para el oeste. Muchos de nosotros somos, y todos nosotros somos en algún momento como Jonás. Incluso muchas veces ni siquiera tocamos la palabra durante la semana. La palabra que hoy está tan fácil en nuestros móviles. No necesitamos más cargar 5 kilos con nosotros. Pero si no tenemos todo en nuestro móvil, muchas veces ni siquiera leemos un versículo. Mis hermanos, todos nosotros, empezando por mí, somos todos Jonás. Jonás, que era un hebreo de nacimiento, heredero de la promesa, heredero del pueblo de Dios, de los hebreos, él consideraba que las personas que vivían en Asiria, en el imperio asirio, en la ciudad de Nínive, no merecían escuchar la mensaje de salvación y no merecían ser salvos. Este tema se repite en el Nuevo Testamento. En las cartas del apóstol Pablo, muchas veces él va a decir que, entre comillas, los de la circuncisión, es decir, los cristianos nacidos judíos, muchas veces no comían juntos, no se mezclaban, no se juntaban con los cristianos que eran nacidos gentiles, que no eran judíos de nacimiento. Y te cuento, hoy todavía pasamos por lo mismo. Nos quedamos allí muchas veces nosotros en nuestra montaña de legalismo, en nuestra montaña de moralismo, creyendo que somos especiales, pero por las razones erradas, ¿no? Creemos que Dios nos ha escogido, entonces somos especiales porque lo merecemos. Creemos muchas veces que somos mejores que otras personas fuera de la iglesia y muchas veces que personas dentro, hermanos nuestros de la iglesia, porque tenemos más títulos académicos, dinero, contactos, nuestra teología es mejor, conocemos las personas correctas, creemos que somos mejores y especiales que estas personas. Pero dice la palabra, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Quién dice eso, hermanos? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nos olvidamos con quién Jesús comía, ¿no? Nos olvidamos quién Jesús enseñaba. Jesús no enseñaba a personas que eran, no, solamente a los ricos, a los que tienen una teología correcta, a los así, a los así. Jesús sentaba con prostitutas, con criminales, con leprosos. Jesús sentaba con todos de igual manera, no hacía diferencia de personas. Jesús consideraba a su prójimo como su hermano. Hermanos, os exhorto hoy que seamos imitadores de Cristo y no de hombres. Debemos imitar a Cristo y no a los hombres. Aunque Jonás, mis hermanos, no obedecía a Dios, y él incluso no obedeció a punto de desistir de su propia vida, Dios fue misericordioso y amoroso. Él nos ama, Él nos salva, nos redime por medio de la cruz de Jesucristo y no por nuestros méritos, No tenemos nada que podamos dar y ofrecer a Dios que Él ya no tenga. Es al contrario, Él nos salvó porque tiene misericordia, amor y por su gracia, y no porque merecemos, mis hermanos. Incluso Dios no solamente salva a Jonás en este momento, pero Cristo va a usar Jonás como ejemplo en el Nuevo Testamento. Quiero que acompañemos todos juntos la lectura del Evangelio de Mateo. Vamos a leer juntos el capítulo 12, Mateo 12, y vamos a leer los versículos del 38 al 41. Mateo 12, del 38 al 41. Estamos aquí delante de
Cristo Jesús, que está contestando a una pregunta hecha por escribas y también por fariseos. Son personas que demandaban señal de Jesús. Entonces vamos a acompañar la lectura, Mateo 12, del 38 al 41. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La predicación, los hombres de Nínive se levantaron, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, mis amigos, esta es más una prueba de que Dios es soberano sobre todo. Aunque nosotros no obedezcamos, aunque nosotros intentemos huir para la dirección opuesta de Dios, Dios nos va a usar como herramienta. Dios nos va a usar como herramienta, así como hizo con Jonás. Una persona, un profeta tan rebelde como fue Jonás, fue usado como herramienta, fue usado como ejemplo de Cristo, hablando con los fariseos, y hoy estamos estudiando al profeta Jonás como ejemplo. Hasta hoy es una herramienta de Dios, porque Dios es soberano. Él va a usar cada uno de nosotros como sus herramientas para hacer sus mandatos, nosotros queramos o no. Él es soberano. Aunque intentemos huir en la dirección opuesta, aunque intentemos desobedecer completamente, con una total indiferencia, Dios va a nos usar, así como usó a Jonás en aquellos días, usó a través de Cristo y aún usa hoy, aquí delante de todos nosotros. Y ahora nos encaminamos ya para la conclusión, mis hermanos y amigos. Vamos a ver en las próximas prédicas, principalmente en la próxima, la reacción de Jonás a este salvamento de Dios, a este amor incomparable de Dios para con él. No lo merecemos. Vamos a ver, no quiero ahí me adelantar mucho, pero os digo que es la única reacción posible a un amor tan grande como este. Adoración profunda, alabanza y dar todo el honor y toda la gloria a Él que lo merece, que es Dios. Así que, mis hermanos y mis amigos, os animo mucho a recordar a diario ese amor y esa misericordia infinitos de Dios. Y hacemos eso a través de la palabra. Todo nos fue revelado, hermanos. Usemos la Biblia. Aunque nosotros intentamos salvarnos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, aun cuando somos indiferentes totalmente de la vida de las otras personas, Dios en su misericordia nos resgata, nos salva y nos da vida. Mi oración de hoy para ti, hermano, es que ese amor incomparable pueda producir en nuestros corazones alabanza, arrepentimiento y amor. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo Dios. Baja su cabeza, hermanos. Vamos a orar. Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de justicia, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos has rescatado, Padre. Tú nos has salvado, Padre. Mismo con nuestros corazones rebeldes, Señor. Corazones que ni siquiera te obedecen, corazones que son diferentes de Jonás y que no conocía toda tu revelación. Hoy nosotros conocemos tu revelación, pero muchas veces desobedecemos, vamos a la dirección opuesta, Padre. Pero tú, en tu misericordia, Padre, nos ama y nos salva, Padre. Te agradecemos por eso, Señor. Que esta palabra, Señor, de misericordia, de amor, pero también de soberanía sobre nuestras vidas,
esté firmemente plantada, firmemente sembrada en nuestros corazones, para que durante esta semana, Señor, no olvidemos de nada de eso, Señor. Sabemos que tú eres soberano, que todo está en su mano. No nos preocupamos, Padre, porque en la vida eterna, Padre, cualquier tempestad se va a calmar, el barco no se va a hundir, y las lágrimas no van a correr, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas tus promesas y por toda tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.